Hola a todos. Soy Caterine y me gustaría compartir cómo la suerte jugó un papel fundamental en mi vida, especialmente en relación con mi ex esposo Jonathan y su madre, Emma, quien intentó socavarme. No me considero una estratega tramando elaborados planes de venganza. Más bien, los acontecimientos que se desarrollaron a mi favor fueron puramente coincidentes, amplificados por el mal juicio de Emma. Empecemos desde el principio. Cuando Jonathan y yo estábamos saliendo y luego nos casamos, lo veía como una persona increíblemente motivada. Él equilibraba ser un compañero cariñoso con su intensa dedicación a su trabajo. A lo largo de nuestra relación, Jonathan me hizo sentir amada y apoyada, construyendo incansablemente su negocio y luchando por el éxito. Admiraba su ambición y siempre estuve a su lado, no por su riqueza, sino por su pasión. Sin embargo, Emma, su madre, estaba convencida de que yo tenía motivos ocultos. Emma me confrontaba con frecuencia, insistiendo en que podía ver que mis verdaderas intenciones eran puramente financieras. La verdad era que, cuando comenzó nuestra relación, Jonathan estaba lejos de ser rico, y yo siempre lo apoyé incondicionalmente. Emma creía que le había enseñado a Jonathan a priorizar el éxito financiero por encima de todo, incluidas las relaciones personales, afirmando que sus lecciones eran la fuente de su ambición. Sin embargo, noté un defecto en su orgullo. La obsesión de Jonathan por la riqueza no nació de la pasión o la realización. Era simplemente un impulso por acumular riquezas, una mentalidad inculcada en él por Emma. A pesar de las advertencias de Emma de que Jonathan elegiría el dinero sobre el amor, mantuve la esperanza de un futuro diferente. Lamentablemente, después de casarnos, Jonathan cambió drásticamente. Se volvió cada vez más distante, canalizando toda su energía en el trabajo y dejando poco espacio para el afecto o la calidez en nuestra relación. Esta transformación fue desgarradora, y me encontré aferrándome a la esperanza de que las cosas mejorarían. En esta historia, les mostraré cómo las circunstancias inesperadas y la pura suerte me guiaron a través de un capítulo difícil, enfrentando la traición de aquellos en quienes una vez confié. Es un relato de resiliencia, la imprevisibilidad del destino y la realización de que la fuerza y la vindicación a menudo provienen de los lugares más inesperados. Jonathan estaba bajo una enorme presión debido a sus ambiciones personales para su negocio, y al principio traté de ser comprensiva. Sin embargo, después de 3 años sin señales de mejora, me di cuenta de que no podíamos seguir por este camino. Me acerqué a él, expresando que nuestro matrimonio se sentía más como un contrato que como una relación. Dije: Jonathan, hemos perdido nuestra conexión, has dejado de mostrarme afecto, y nuestras citas se han convertido en cosa del pasado. Me siento descuidada. Su respuesta fue despectiva: ¿por qué debería llevarte a salir? Las citas son solo gastos innecesarios. No estoy trabajando tan duro para que vivas como una reina. Estamos casados. Esos gestos románticos ya no son necesarios. Intenté explicar que no se trataba de dinero, sino de pasar tiempo de calidad juntos. Desafortunadamente, Jonathan no podía ver más allá del aspecto financiero, preguntando sarcásticamente si tomarse un tiempo libre aumentaría mágicamente su saldo bancario. Me sentí profundamente herida, no solo por su indiferencia, sino por la realización de que priorizaba el dinero sobre nuestra relación. Esta mentalidad, creía yo, estaba fuertemente influenciada por su madre, Emma, quien constantemente lo instaba a priorizar el trabajo y la riqueza sobre todo lo demás, incluida nuestra relación. Eventualmente, la falta de afecto y la abrumadora soledad se volvieron insoportables, lo que me llevó a solicitar el divorcio. Jonathan se resistió, pareciendo más preocupado por las implicaciones financieras, particularmente la pensión alimenticia. Dada la importante disparidad en nuestros ingresos, el tribunal falló a mi favor. La reacción de Emma ante el proceso fue vitriólica. Me acusó de casarme con Jonathan por su riqueza, etiquetándome como una cazafortunas y culpándome de su sufrimiento. A pesar de sus acusaciones, mantuve mi posición, reafirmando que mi decisión de irme surgió de la negligencia de Jonathan y su obsesión con el dinero, rasgos que Emma había inculcado en él. En nuestras últimas conversaciones, ella se mantuvo inflexible, insistiendo en que el dinero debía ser la única preocupación de Jonathan mientras se refería despectivamente a mí como cazafortunas. Estos intercambios solo confirmaron mi determinación de irme, ya que quedó claro que tanto Jonathan como Emma valoraban la riqueza por encima del amor y la conexión significativa. Emma dejó en claro que apoyaría a su hijo a través de las secuelas de nuestro divorcio, esperando que el tribunal no me concediera ninguna asistencia financiera. Sin embargo, noté que Jonathan se distanciaba cada vez más de ella después de que me mudé. En su nueva soledad, parecía más enfocado en proteger su riqueza, excluyendo gradualmente a cualquiera que pudiera tener un derecho sobre sus activos. Este comportamiento generó preocupaciones,
sugiriendo que podría estar lidiando con problemas más profundos que necesitaban atención profesional. Sus acciones se volvieron erráticas, con Emma como su único ancla, hasta que ocurrió un incidente peculiar poco después de nuestro divorcio. Una mañana, mientras me preparaba para trabajar, me sorprendió una visitante inesperada, Emma. Su presencia era sorprendente no solo porque vivía fuera de la ciudad, sino también por su ausencia durante el divorcio, salvo por sus intentos de reunir a Jonathan. Su enojo por la decisión del tribunal de otorgarme una parte significativa de la riqueza de Jonathan era palpable, lo que hacía su visita aún más desconcertante. Sin invitación, irrumpió en mi casa, exigiendo una conversación. Decidí ser una anfitriona cortés y fui a preparar café. Al regresar, la encontré hurgando en mi bolso. No me notó al principio, y cuando la confronté, fingió inocencia. Mientras nos sentábamos, le pregunté sobre su motivo para visitar, plenamente consciente de que debía ser significativo dado su anterior hostilidad. La respuesta de Emma fue mordaz. Se burló de mi valor y utilidad. Claramente me tenía en desprecio. Sin embargo, su presencia insinuaba una urgencia que contradijo su desprecio. Pronto quedó claro que su intención era menospreciarme aún más, acusándome de arruinar la vida de su hijo y considerándome inútil. Este enfrentamiento subrayó las dinámicas tóxicas que habían plagado mi relación con Jonathan y su madre, destacando los malentendidos y los valores mal ubicados que llevaron a nuestro divorcio. A pesar de lo desagradable, este incidente solo solidificó mi decisión de dejar una situación donde la riqueza y las preocupaciones materiales eclipsaban la conexión humana y el bienestar emocional. La visita de Emma terminó con un torrente de acusaciones y amenazas, insistiendo en que yo era responsable de los problemas financieros de Jonathan después del divorcio. Afirmó que mis motivos siempre se habían centrado en su riqueza, una noción que no podría estar más alejada de la verdad. Mi elección de divorciarme de Jonathan surgió de su ausencia emocional, no de un beneficio financiero. La decisión del tribunal sobre el acuerdo de divorcio se basó en estándares legales, no en mis deseos. A pesar de su creencia de que había manipulado el resultado para explotar a su hijo, la realidad era que el tribunal actuó a su discreción, no a la mía. El ataque de Emma fue desconcertante y exasperante. Su decisión de confrontarme en persona después de un largo viaje, únicamente para desatar una serie de insultos y amenazas, parecía extrema para alguien convencida de su rectitud. Cuando se fue, estaba en shock, reflexionando sobre la absurdidad de la situación. La verdadera intriga comenzó al día siguiente. Recordando el registro furtivo de Emma entre mis pertenencias, decidí revisar mis cosas. Para mi desagrado, mi tarjeta de crédito había desaparecido. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no apareció, lo que me llevó a sospechar que Emma la había tomado. Sin pruebas concretas, me encontraba en una situación precaria. 3 semanas después, surgió una oportunidad inesperada. Jonathan se puso en contacto conmigo, furioso por cargos por un total de 210,000 pesos realizados en su tarjeta de crédito. Confusa, le aseguré que era inocente, ya que había dejado de usar mi tarjeta mucho antes de nuestro divorcio. Sus acusaciones eran infundadas. Afirmaba que la tarjeta se había utilizado para gastos extravagantes en un resort, una actividad tan ajena a mi estilo de vida actual que rozaba lo absurdo. Su firme creencia de que yo era la responsable, a pesar de mis protestas y la naturaleza ilógica de sus afirmaciones, sugería malentendidos más profundos o manipulación. Esta situación no solo subrayó la desconfianza continua entre nosotros, sino que también sugirió un acto deliberado de sabotaje. Si Emma realmente había tomado mi tarjeta de crédito durante su visita, esta podría ser su forma de enmarcarme, un acto de venganza que no solo profundizaría la brecha entre Jonathan y yo, sino que también podría traer repercusiones legales. Desenredar este misterio requeriría un manejo cuidadoso y pruebas indudables de mi inocencia. Cuando Jonathan me llamó, aturdido y furioso por un asombroso cargo de 210,000 pesos en su tarjeta de crédito, estaba convencido de que yo estaba detrás de ello. Detalló transacciones que indicaban unas vacaciones lujosas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, extravíos muy por encima de mi estilo de vida. A pesar de sus acusaciones, sabía que no era responsable. Estaba preparándome para trabajar, un mundo alejado de cualquier paraíso tropical. Mi sospecha inmediata recaía en Emma. Su visita después del divorcio, ostensiblemente para expresar su descontento, parecía cada vez más sospechosa. Reaseguré a Jonathan de mi inocencia y sugerí que Emma podría ser la verdadera culpable. El momento de su visita y la posterior desaparición de mi tarjeta de crédito parecían demasiado coincidentes. Parecía que ella podría haberla tomado, no solo para desahogar sus frustraciones, sino para atraparme en un lío financiero como venganza por el acuerdo de divorcio.
Decidida a descubrir la verdad, llamé a Emma, decidiendo grabar nuestra conversación como evidencia. Su burla inicial al responder insinuaba su culpabilidad. No solo admitió haber tomado mi tarjeta de crédito, se confesó alegremente al haberla usado para financiar sus lujosas vacaciones en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, detalló sus extravagantes aventuras, presumió sobre los grandiosos tours y las experiencias de 5 estrellas que ella y sus amigas estaban disfrutando, todo a mi costa. Esta confesión fue la prueba que necesitaba. El acto de venganza de Emma no solo me puso en una posición precaria con Jonathan, sino que también mostró su disposición a hacer grandes esfuerzos para perjudicarme. Su desenfrenada juerga de gastos, haciéndose pasar por mí, constituía un delito grave. Con su confesión grabada, tenía la evidencia para tomar acciones legales, no solo para rectificar los daños financieros, sino también para hacer que Emma fuera responsable de su comportamiento vengativo e ilegal. La impactante admisión de Emma de que gastó 210,000 pesos usando mi tarjeta de crédito fue sorprendente. Justificó sus acciones como un pago por el acuerdo de divorcio que recibí de Jonathan, con un tono impregnado de una perturbadora mezcla de risa y rectitud. Su confesión fue más que solo una admisión de culpa, fue una declaración clara de su total desdén por los límites legales y morales. Emma parecía completamente ajena a la gravedad de sus acciones, no solo en términos del robo, sino también de la traición y las posibles consecuencias legales. Se jactó de su continua juerga de gastos, convencida de que su distancia física de mí la hacía intocable. Sin embargo, mientras divagaba sobre sus planes, no pude evitar reírme de la ironía. Esto parecía confundirla e irritarla aún más. No podía comprender mi aparente indiferencia hacia el uso indebido de mi tarjeta. Cuando mencioné que podría seguir usándola, su confusión se profundizó. Emma entendió fundamentalmente mal la situación. Creía que sus acciones me perjudicaban financieramente, pero la realidad era muy diferente. Cuando revelé que Jonathan sería finalmente notificado de los cargos, porque la tarjeta estaba vinculada a su cuenta y él era responsable de las facturas según la decisión del tribunal, la dinámica cambió drásticamente. No era solo cualquier tarjeta, era una tarjeta adicional emitida a nombre de Jonathan, haciéndolo responsable de los gastos. El plan de Emma, diseñado para hacerme sufrir, estaba condenado desde el principio. Cuando se enteró de las consecuencias de sus acciones, como había cargado involuntariamente a su propio hijo con una enorme factura, quedó claro lo cortoplacista e impulsivo que había sido su venganza. Esta revelación no solo destacó las posibles implicaciones legales para ella, sino también la presión financiera involuntaria sobre Jonathan, haciendo que su esquema fracasara de manera espectacular. Cuando le agradecí fríamente por liberarme de la tarjeta de crédito, un objeto de mi pasado con Jonathan que él había descuidado recuperar, su silencio fue ensordecedor mientras procesaba las ramificaciones de sus acciones. Parecía que había pasado por alto o convenientemente olvidado la decisión del tribunal, que estipulaba que Jonathan debía cubrir mis gastos de tarjeta de crédito. Esta tarjeta estaba vinculada directamente a su cuenta de negocio, convirtiéndola en una obligación financiera que él estaba legalmente obligado a cumplir. A medida que aclaraba la situación, señalando que era Jonathan quien cargaría con el peso financiero de su derroche, la confianza de Emma se desmoronó en pánico. Sus negaciones frenéticas y los colgados abruptos revelaban su creciente conciencia de su error. No solo había malinterpretado la situación, sino que también se había puesto en una posición complicada con su hijo. Armada con la confesión grabada, tenía un considerable poder de negociación, no solo sobre Emma, sino también para reconfigurar su relación con Jonathan. Consideré cómo reaccionaría Jonathan al enterarse, sabiendo que su afecto por su madre probablemente estaba ensombrecido por su instinto de preservación financiera. Después de la apresurada retirada de Emma de nuestra conversación, contacté a Jonathan para revelarle lo que había ocurrido. Le presenté una opción: podríamos reportar conjuntamente el uso no autorizado de la tarjeta a las autoridades, o él podría manejar el asunto personalmente. La preocupación inmediata de Jonathan por los exorbitantes cargos indicó su disposición a perseguir al culpable. Revelar a Emma como la mente maestra requería una cuidadosa consideración. Dada la gravedad de la revelación, sus acciones no solo constituían una traición, sino también una pérdida financiera significativa para Jonathan. Esta divulgación iba a poner a prueba los límites de la lealtad familiar contra el trasfondo de la seguridad financiera, sentando las bases para un inevitable enfrentamiento entre madre e hijo. La semana pasada, en medio de una visita inesperada en la que Emma me acusó de arruinar la vida de Jonathan, se hizo evidente que su verdadero motivo podría haber sido robar mi tarjeta de crédito. Inicialmente escéptico, a Jonathan le costaba creer que su madre pudiera caer tan bajo, especialmente porque también estaba de vacaciones en las Islas Vírgenes de
A pesar de sus dudas, le aseguré que no hacía acusaciones infundadas, tenía la confesión de Emma. Le expliqué cómo ella admitió haber tomado la tarjeta, creyendo que estaba vengándose por el acuerdo de divorcio. Jonathan pidió evidencia, así que le envié la grabación de la confesión de Emma. La revelación lo dejó atónito y furioso, lo que lo llevó a llamarme de nuevo para confirmar que la evidencia era suficiente. Expresó incredulidad ante las acciones de su madre y resolvió no cubrir los gastos él mismo, incluso mencionando la posibilidad de tomar acciones legales en su contra, una decisión que me sorprendió, dado que él normalmente priorizaba los asuntos financieros sobre la familia. La disposición de Jonathan para demandar a su propia madre subrayó la magnitud de su frustración y cómo los valores materialistas de Emma lo habían influenciado profundamente. Acepté acompañarlo a la estación de policía, aunque la idea de que él demandara a su madre era impactante. Parecía que el enfoque incesante de Emma en la riqueza había reconfigurado la perspectiva de Jonathan, llevando a este dramático giro de eventos. Después de nuestra conversación, Jonathan confrontó a Emma, quien, según se reportó, estaba llena de remordimientos. La situación había escalado más allá de sus intenciones iniciales, revelando las complicadas dinámicas entre madre e hijo, impulsadas por intentos equivocados de venganza y valores arraigados en torno al dinero. El drama que se desarrollaba, aunque desafortunado, servía como un recordatorio agudo de las consecuencias de priorizar los asuntos materiales sobre los lazos familiares. Una vez que Emma reconoció el desastre financiero que había creado, la situación se intensificó rápidamente. La ira de Jonathan era palpable, y exigió el reembolso, amenazando con acciones legales si ella no cumplía. Al principio, Emma desestimó sus amenazas como fanfarronadas vacías, pero pronto vio que la tensión entre ellos alcanzaba un punto de quiebre, lo que la llevó a cortar sus vacaciones. A pesar de regresar a casa temprano, Emma se aferró a la esperanza de evadir las consecuencias de sus acciones, pero la paciencia de Jonathan se estaba agotando. Después de emitir un ultimátum final e involucrar a su abogado para reforzar su posición, la gravedad de la situación finalmente se hizo evidente para Emma. Enfrentada a las inminentes consecuencias legales, recurrió a súplicas y lágrimas. Jonathan permaneció impasible ante su angustia, lo que llevó a un acuerdo formal, bajo la atenta mirada de su abogado, que aseguraba que ella cumpliría con sus obligaciones financieras. Este acuerdo dejó a Emma lidiando con múltiples trabajos para saldar su considerable deuda. Las secuelas de esta ordeña dañaron irreparablemente la relación entre Jonathan y Emma. El resentimiento se acumuló, con ambas partes culpándose mutuamente por las consecuencias, rompiendo su vínculo que alguna vez fue cercano. En cuanto a mí, presenciar el desenlace de esta discordia familiar desde la distancia ha sido una fuente inesperada de cierre. Reafirmó mi decisión de distanciarme de su turbulencia y sirvió como un recordatorio contundente de la libertad que he ganado al dejar atrás un matrimonio y una familia tan tumultuosos.